Estamos en el único lugar que Estados Unidos le ha devuelto a México. Fíjense que están en todo mi frente. Yo ni siquiera me quise asomar a ver si la otra patrulla que pasó más por debajo está también parada ahí en ese mismo punto, pero ellos siguen allí parados, ¿ok? Dice que hay gente que le han disparado por estar cerca, pero directamente a la gente no. ¿En serio? Yo me estoy riendo, pero de la manera nerviosa. Buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecen? Yo de vino tinto porque ganamos, por favor. Los argentinos no se me pongan bravos. Bueno, no ganamos, pero para nosotros ganamos. Sí. Fue un empate. Sacarle un punto a Argentina es, miren, es bueno. Se deberían sentir halagados los argentinos. Justo cuando estamos grabando este video fue el partido entre Argentina y Venezuela en el que quedaron empatados 1-1. Y se jugó en Venezuela, estaba cayendo un palo de agua, el estadio mojado. Bueno, un tema. Pero ese no es el punto del video, pero por eso me van a ver con mi camisa vino tinto hoy. Pero miren, vamos a empezar entonces el recorrido por Ciudad Juárez en búsqueda de ese lugar, de ese único lugar que Estados Unidos ha devuelto a México. Pero antes vamos a estar recorriendo un poco de otros sitios importantes y la primera parada, ¿sabes cuál va a ser? La casa de Juan Gabriel. ¡Qué nice! La casa. ¿Quién no ha escuchado una canción de Juan Gabriel en el mundo? Nuestros padres era lo que escuchaban antes y hasta uno se las cantaba. Yo pegaba los lecos que el hombre cantaba. Sí, señor. El CD que grabó con Rocío Dúrcal me lo sé de memoria porque eso me lo puso mi papá y mi mamá en un viaje a Mérida en Venezuela. Pero eso fue todo el viaje. Cuando antes existían los CDs, los CDs. El Discman. Exacto, era el único CD, o si tenías dos CDs era ese y lo cambiabas y así. Así que si no lo sabían, la casa de Juan Gabriel está aquí en Ciudad Juárez y para allá vamos. Vamos a darle. Hemos llegado a la casa de Juan Gabriel y yo pensaba que era una casita, pero es una mansión. Y esto es tematizado, aquí hay música, aquí hay carteles fuera de su casa de él mismo. Ojalá que no me hagan copyright. Esta es la casa de Juan Gabriel. Todo este frente que da a esta avenida principal es la casa de Juan Gabriel. Está tematizada, tiene, bueno, fotos de Juan Gabriel, frases de Juan Gabriel. Pero vean qué hermosa casa ahí. Por lo que tengo entendido es una casa museo en donde cuentan la historia del artista. Yo no sé si estará abierta. Yo me imagino que esta es la parte de adelante de la casa, pero uno entrará por detrás. No sé. Lo que sí sé es que justo al lado de la casa de Juan Gabriel está el paseo de Juan Gabriel, que vamos a ir caminando ahorita. Fíjense, aquí dice, ¿verdad? Dice museo, ahí está el nombre de Juan Gabriel, pero vaya casa, es hermosísima. Me encanta el estilo de la casa, qué bonita es. Miren, ya ustedes vieron el video que estuvimos haciendo con Angie, el primero que salió Angie en Gabo en Escala, en mi nuevo canal de YouTube. En ese canal les cuento más cosas personales, sin guión, sin tanta preparación como estos videos de YouTube. Y el primer video que hice con Angie fue acerca de, bueno, responder preguntas. Estamos en la playita, relajados, y muchas cosas salieron a relucir de nuestras propias personalidades. Ahorita Angie, que me pegó un grito desde allá y me dijo, Gabriel, mis lentes. Y yo, ¿qué? Pensé que los había botado. Yo me asusté. Los tenía arriba, aquí arriba. Dime, ¿quién pone los lentes aquí? Todo el mundo. No, yo no acostumbro. Entonces yo, ¿qué? Me boté mis lentes. Y esa es la vida resumida de Angie, ponerse los lentes aquí y después. Y casi nunca pierdo nada. Aquí no es cualquiera que se va a venir a meter a la casa de Juan Gabriel, ¿eh? Miren esos perros ahí. Pero son bien tranquilos. Sí, se ven pacíficos. No andan, por ejemplo, ladrándole a la gente. No, mire, no está pegado aquí, no molesta. La firma de Juan Gabriel. Diciembre del 99. Bueno, y algo que les debo decir acerca de la casa de Juan Gabriel, no siempre fue de Juan Gabriel. Otra familia la construyó cuando la ciudad comenzó a expandirse. Y en el año 1984 es que Juan Gabriel adquiere la propiedad y la hace su casa favorita. Por lo menos eso era lo que él decía. Bueno, y los alrededores de la casa es esta avenida principal, por este lado de acá, por donde nosotros llegamos. Hay, bueno, negocios, Oxxos, tiendas. Hay un restaurante karaoke. Seguramente pondrán muchas canciones de Juan Gabriel para cantar. Estoy 100% seguro de eso. Hay muchas placas alusivas a Juan Gabriel. Esta es de diciembre del 2019, que nos indica el año de construcción de este paseo. Claro, me imagino que le tenían que hacer un homenaje a este gran cantante porque, bueno, fue una representación a nivel internacional de lo que es el talento mexicano y de cómo puede llegar a ser conocido una persona por sus propios medios, por su talento, en este caso, al cantar increíblemente. Miren qué bonitos los bancos. A Chihuahua, vívelo para amarlo. Y bueno, caminando por el paseo van a poder ver más la propiedad. Miren aquí los grandes balcones que tienen allí de 2 pisos. Wow, qué lindo, me encanta. Y por supuesto, una gran estatua aquí con algunos mensajes.
Bueno, miren, les muestro la casa por fuera porque el exterior de la casa sí lo puedo mostrar. Bueno, tenemos una glorieta allí, un carro antiguo, todas esas son las ventanas de las habitaciones, tiene sótano y los detalles son impresionantes, de verdad que la arquitectura es lindísima. Miren, y dentro de la casa están haciendo muchas reformas. Fíjense que aquí va a haber un restaurante dentro de muy poco, va a ser el Noa Noa y van a poder venir y comer algo aquí dentro de la casa de Juan Gabriel. Fíjense que todavía están haciendo muchos trabajos por algunos lados, porque algo que no sabíamos y no habíamos investigado, o sea, porque como es tan nuevo, tiene 2 meses apenas la casa de que están haciendo visitas dentro de la casa. Hace 2 meses no se podía entrar a la casa de Juan Gabriel y nosotros tuvimos la oportunidad de ser entre los primeros. La casa es hermosísima, tiene un ascensor, están sus cenizas allá adentro, en el área como del recibidor, sí, la sala, ¿no? Está un nicho donde están también sus cenizas, hay algunas velas y está todo envuelto como en cristal. Esa parte sí como que la tienen cerradita allí. De resto está impecable como Juan Gabriel la dejó la última vez. Solo que bueno que entre tanto que viajaba y recorría el mundo por allí, ¿no? Él tenía muchas otras casas y no pasaba tanto tiempo en cada una de sus casas y entendemos de qué se trata eso. El paseo a nosotros nos costó 270 pesos cada uno y eso incluía también un espectáculo que hizo Juan Gabriel y que no está en más ninguna otra parte, no está en YouTube, no está en ningún lado. Lo reproducen en el sótano de su casa y es show inédito. Una señora cuando estábamos llegando nos explicó que en la página web hay como varios planes. Ella se confundió y el día de ayer vio el del sótano o hizo entrar a la casa. Exacto. O sea, dense cuenta que hay varios planes, no todos, incluyen todo. Incluyen la visita a la casa, que es a lo mejor lo que más ilusión le da a la gente. Exactamente, fue justo lo que dijeron ellas. Ajá. El precio que nos cobraron era para todo. Para todo. Y no, lo único malo que veo es que no es al mismo instante. El de la casa comenzaba a las 12 y realmente no sé cuánto duró el recorrido. Ahorita van a ser la 1, no dura ni 1 hora el recorrido. Dura ni 1 hora y el otro evento es a las 2 de la tarde. Depende del día en que vengas, el evento puede ser a las 12, a las 2, a las 4, entonces tienen que ver la página web del Museo Casa de Juan Gabriel. Debería ser un poco más seguido, porque por lo menos nosotros no nos va a dar chance. Sí, como tenemos que irnos, vamos a seguir al siguiente punto y no vamos a poder disfrutar de lo que ya pagamos. Pero bueno, están comenzando, seguramente después. Bueno, 2 meses. Sí. Tomarán ese tipo de experiencia para, bueno, adaptar un poco mejor la cosa. Nosotros vamos al siguiente punto, que es el Mercado Reforma o Mercado Juárez. Miren, aquí en Ciudad Juárez hay unos autobuses muy curiosos. Están aquellos que son los comunes, ese que va hacia allá. Pero ese que está en el semáforo, son como esas trompas de gandola que uno ve y son así como imponentes. Y esa que viene ahí está como cargada, va como levantada así. Miren, doble tubo de escape, se ve súper bien, ¿eh? Miren, todos esos autos que están allí, toda esta fila de autos que va por aquí, todo esto, son autos que van a cruzar la frontera. Miren, es impresionante, pero esa gente que está haciendo la fila allí puede durar hasta 3 horas o más en cruzar la frontera de México para Estados Unidos en auto de manera legal. Y el señor taxista me dice que pueden llegar a durar hasta 5 horas o un poquito más. Y hay gente que lo hace todos los días el cruce porque trabaja allá. Bueno, miren, ya nos bajamos del taxi y vamos camino al Mercado Juárez o Mercado Reforma, como también se le conoce, por los alrededores del mercado. Como hemos podido ver dentro del taxi y ahora en la calle, hay muchas tiendas de estos mercaditos que se consiguen siempre por los centros de la ciudad. Se le cayó la cámara. Ajá, muy habilidoso. Y lo más increíble es que Gabo la tiene en la mano. Porque claro, yo tengo otra que es la GoPro que está aquí, entonces dije, bueno, fue la GoPro. Y como la tengo así medio flojita del clip, y yo que claro, le creí, pero el señor muy habilidoso, él seguro no sabía que yo tenía otra aquí. Miren, esto está súper activo. Ay, miren la catedral allá al fondo. ¡Qué linda! Miren, aquí está el Mercado Reforma. Nos dijo el taxista anterior que era muy recomendable comer aquí. Comer, que la mejor comida mexicana la vamos a conseguir aquí. Que la vamos a conseguir allí, exactamente. Miren, lo que sí veo es ropa por todos lados. Miren eso. ¡Ey, miren! Hay aire acondicionado, ¿eh? Miren, es enorme. Miren las paredes full de pantalones. No me esperaba que hubiese aire acondicionado aquí, ¿eh? La verdad que no, normalmente en un mercado no suele haber. No suele haber. Y estos mercados municipales, como también a veces se le conocen, a veces no hay aire. Miren, ahorita vamos entonces a subir porque lo que queremos es ver comida. Bueno, no hemos llegado y ya huele a tortilla. Ese olor es característico de cuando ya estás en México, a esa tortilla que hacen recién, que la hacen a mano, que la hacen en el momento. Miren el nombre de ese sitio, Marihuanera. Prueba nuestra exclusiva torta. Miren, hay maquinitas, hay un pequeño casino aquí, taquerías, tacos de buche, de chorizo, de bistec, de pastor, de barbacoa. Tenemos lonches, el feo. ¿Qué será el lonche? Ah, es como un pan, es un sándwich tipo Subway, me parece. No,
parece más bien un pan de hamburguesa. Como hamburguesa, ¿verdad? Sí. Miren, 80, 90 pesos. No está cara la comida aquí. Miren cómo te hacen las tortillas. Aquí ven, gorditas y burritos. ¡Ay, las gorditas! Hay un montón, miren eso. Uf. Esta es tortas El Feo marihuaneras. Pero porque todo el mundo le pone marihuaneras al local. Aquí los mexicanos son súper creativos. Miren, tenemos ceviches, tenemos tortas también, lonches. Aquí lo difícil es escoger qué quieres comer. Miren, aquí están las muchachas. Taquitos, lonches, burritos, bistec pastor, tortas. Con frijoles, del rojo, que no pica tanto. ¿De dónde eres? ¿De Colombia? De Venezuela. De Venezuela. Ay, yo lo tengo. ¿Tú también, mi amor? Sí. ¿Son esposos? Sí. Ay, ¿qué tiene? No soy celosa. Ya llegó mi burrito. Yo me lo pedí de rojo, que es carne con papa, creo que me dijeron que tenía. Carne mechada con papas y que pica poco. Cuando me trajeron el mío, se había quedado un pedazo de carne que el de Gabo, que ya se lo lancé allá y le dije, está picante, pero está rico. O sea, un picante bueno. Yo siempre tengo miedo, porque cuando dicen, no, pica poco, no hay que creer mucho. Es enorme. Vamos a ponerlo así para poderlo agarrar. Pica un poquito en la garganta, pero ya viste cómo me cierra la garganta, pero está riquisísimo. O sea, es un picante suave, pero como no estoy acostumbrado a comer picante, pero los frijoles son los mismos que los tuyos, divino. Y creo que uno de los toques especiales es la tortilla. Bueno, nos vamos del mercado con un buen sabor de boca en todo sentido, tanto en la comida como en la gente. Señor Efraín, o sea, le dije, Náguara, me alegró el día. Sí. Si uno tiene un mal día, vengan a comer a este mercado y búsquenlo porque Esa es la te actitud. lo alegra. Esa es la actitud. Si quieren saber los precios, fue 50 pesos. O sea, me imagino que fueron 25 pesos y 25 pesos, que son $3 al cambio. Al cambio que ellos nos hicieron, que creo que lo sacaron A 18, creo. Bueno, y justo al frente del mercado encontramos la catedral. Y ya que estamos tan cerquita, vamos a echarle un vistazo. Ay, pero qué linda es. Está preciosa la catedral, miren eso. Y esta es la plaza de la catedral. Hay también negocios. Pero miren, ¿sabes qué? Que es extraño encontrar una catedral que esté como cerrada así en reja. Pero está lindísima. Muy activas las plazas por aquí, sobre todo de gente adulta, que me imagino que ya está retirada y se viene a las plazas, bueno, a echar el ojo, a pasar la tarde. El señor nos estuvo diciendo más cosas, pero no había encendido todavía la cámara. No quise que saliera a cámara porque son cosas delicadas que puede estar diciendo. Enfatizó en el tema de los venezolanos que llegan de asiento. Dijo que un día llegaron 500 personas en un solo día en ese tren que viene desde el interior de México y que llega aquí. Y como es la ciudad fronteriza, que ustedes como vieron y siguieron esta pequeña miniserie, es como el paso más cercano que tienen los venezolanos para entregarse a las autoridades estadounidenses y poder pedir asilo y pasar como por esos procesos, ¿no? Pero como él bien dice, bueno, ha sido un problema porque son cientos que llegan. Pues México ha tenido que poner ciertas trabas para que dejen de seguir llegando a estas ciudades, y me imagino que también por presión de Estados Unidos. Pero bueno, son los temas que se viven aquí. Estamos en el único lugar que Estados Unidos le ha devuelto a México. Hoy en día es el Parque El Chamizal, así es conocido este emblemático e histórico lugar. Y digo histórico porque esto no ha vuelto a pasar. Desde las guerras entre Estados Unidos y México, ya lo que fue, los terrenos que se quitaron, los que vendieron, pero también los que devolvieron, y más nunca esto ocurrió. Vamos a dar un paseo por este parque para que ustedes vayan viendo lo que es actualmente, ¿no? Qué es lo que puedes conseguir, pero además el lugar, la posición en la que se encuentra, porque es bastante curioso, además de lo curiosa que es la historia de todo este lugar, ¿no? Y el cómo llegó a, pues, controlar Estados Unidos, y después Estados Unidos dijo, mira, no, vamos a devolvértelo. ¿Cuándo comienza la historia del chamizal? Comienza en el siglo XIX, durante una época crucial de cambios territoriales entre México y Estados Unidos, tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra entre estos países. La frontera quedó definida por el cauce del río Bravo, o Río Grande, como se le conoce en Estados Unidos, que naturalmente separaba a México y Estados Unidos. Y sí, actualmente sigue siendo el río Bravo que separa naturalmente a Estados Unidos de México y viceversa. Este río, por ser natural, sufre cambios de cauces, por eventos climáticos, por eventos naturales, por erosión del paso del agua, inundaciones, por lo que ustedes quieran. El río agarra su cauce
cauce o agarra un nuevo cauce. Y esto es vital para entender la historia del chamizal. Y es que fue precisamente un fenómeno natural que cambió el destino de esta franja de tierra del lado mexicano para aquel momento. Y es que en 1864 el río comenzó a alterar su curso debido a una serie de inundaciones, desviándose hacia el sur y dejando una porción de tierra conocida como el chamizal del lado estadounidense. Es decir, toda esta parte que nosotros estamos viendo en este momento, todos estos metros cuadrados de terreno que ustedes están viendo aquí, en algún momento el río que ahora pasa justo por allá, y lo vamos a, creo, poder ver justo por allá, cambió su curso y entonces lo que hizo fue como rodear toda esta parte aquí y siguió por otro lado hacia allá, pero todo este terreno quedó del lado del río para acá, cuando antes era el río estaba hacia allá y el terreno estaba para este lado, pero ahora el río cambió su curso y pasaba por allá. Entonces quiere decir que si la frontera natural de Estados Unidos es el río Bravo, ellos dijeron, bueno, como esto ahora está de nuestro lado, esto es nuestro. Pero lo que sí hay que recordar es que según los acuerdos a los cuales llegaron Estados Unidos y México, este terreno era de México. O sea, esto ya era mexicano cuando se firmó los acuerdos, cuando se terminaron las disputas, las guerras, todo, ¿no? Así que México dijo, no, ya va, eso es mío. Por más que haya cambiado el curso del río Bravo, esto sigue siendo mío. Y la discusión no duró poco tiempo. Es que estamos hablando que para poder llegar a un acuerdo acerca del chamizal, tardaron 100 años. 100 años de disputas, de riñas, conversaciones. Obviamente no llegaron a la guerra, no llegaron a ninguno de esos puntos porque ya habían pasado por una dolorosa etapa como esa. Así que nadie quería vivir eso otra vez. Así que todo era por vía diplomática, o por lo menos así querían que fuese. Pero ¿por qué México estaba tan enfrascado en que se les devolviera este terreno? ¿Era enorme? ¿Era grande? No, era simplemente porque les pertenecía. Ellos lo pelearon. El verdadero valor que le daba México a este lugar era simbólico, pero también estratégico, porque está ubicado entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Pueden disfrutar del parque, hay museos dentro de este parque también, bueno, vida silvestre, hay grandes jardines, bastante sol, parques para niños, hay un sinfín de cosas que hoy en día se pueden hacer en este parque público. Lo que sí es cierto es que esta disputa duró varias administraciones en ambos países, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Uno de los factores que México ponía encima de la mesa, el cambio del curso del río, no fue algo que fue hecho por la mano del hombre, sino fue un evento natural, por lo que el territorio seguía siendo mexicano. Porque imagínense, ya ustedes tenían acordado cuánto es el terreno de cada quien, las mediciones, la cosa, o sea, todo eso está medido. El cauce del río era el que definía la frontera, pero una vez que ya se determinó que eso era, ya después se empiezan a sacar medidas y todo eso, y todo queda en papel, ¿no? Esto es, imagínense como una casa. Cuando ustedes compran un terreno de una casa, ustedes definen la porción del terreno que están comprando, y pase lo que pase, naturalmente hablando, ustedes son pertenecientes a ese terreno con esas medidas. Así después le atraviesa un río, bueno, el río entonces ahora es parte de su terreno, ¿no? No es porque pase un río a la mitad del terreno de su casa, bueno, es que ahora esta mitad es para mí, esta mitad es para ti. No, las cosas como son. Bueno, esto se extendió muchísimo, tanto el gobierno de Estados Unidos como el mexicano decían una cosa, decían la otra, ninguno llegaba a ningún acuerdo diplomático. Pero esto cambió cuando en 1911, durante pues el gobierno de Porfirio Díaz aquí en México, y del lado de Estados Unidos estaba para ese momento William Howard Taft, que llevaron esto a un arbitraje internacional. Ambos países se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, no lo podemos resolver entre nosotros, vamos a que un árbitro decida por nosotros. Así que ese mismo año, esa comisión internacional dictaminó que el terreno, de hecho, le pertenecía a México. Sin embargo, y a pesar de que los dos estuvieron de acuerdo con que esto se llevase ante un arbitraje internacional, Estados Unidos no estuvo de acuerdo con la sentencia. Así que mantuvieron, inclusive después de eso, esta tensión durante más tiempo. Y se mantuvo así durante décadas.
Bueno, vamos a seguir caminando hacia la frontera, porque esto es muy curioso, que ahorita estamos del lado mexicano, en Ciudad Juárez, y desde este parque vamos a poder ver la frontera. En este caso, lo más identificable en este momento va a ser el muro fronterizo, el famoso muro que divide a México entre Estados Unidos y que justo lo estuvimos pasando en el capítulo anterior, porque les vuelvo a recordar que este episodio es el tercero de una miniserie que está conformada por 3. En el primer episodio estuvimos viendo el último terreno que perdió México ante Estados Unidos. Estuvimos visitando ese lugar que está en Nuevo México y que partimos desde El Paso, Texas. Luego cruzamos la frontera a pie entre Estados Unidos, que está justo allá donde está esa franja, ese muro, y llegamos hasta acá, hasta Ciudad Juárez. Entonces se tienen que ver los otros 2 episodios porque están muy interesantes y abarcamos muchos temas acerca de todo lo que es la división, el cruce de fronteras, los problemas que esto atrae, las diferencias entre estar del lado estadounidense y del lado mexicano en esta parte del mundo. Así que tienen que ir a vérselo. Mientras que terminan de ver este episodio, fíjense que aquí está todo el parque. Toda esta parte es el parque, todo esto hasta de donde venimos caminando. Yo les voy a poner una imagen en Google de todas maneras para que vean todo lo que abarca el terreno. Luego viene la autopista, una gran autopista que pertenece a México como tal. Y luego del otro lado tenemos Estados Unidos. Esas montañas que ustedes ven allá al fondo es Estados Unidos de América. Pero vamos a seguir contándoles un poco acerca de la historia y el cómo terminó este sitio otra vez a manos de los mexicanos. Por cierto, si se preguntan si todavía el río Bravo pasa por aquel lado de allá y ya dejó de ser la frontera natural que divide estos 2 países por acá, tienen que quedarse hasta el final del video porque también se los voy a explicar. Bueno, resulta que llega la Guerra Fría y un cambio de perspectiva. El conflicto por el chamizal continuó sin resolverse, pero a medida que avanza el siglo XX, las circunstancias geopolíticas cambiaron. Durante la Guerra Fría, las relaciones entre México y Estados Unidos tenían otra dinámica internacional, y esto hizo que la relación entre ambos países se volviera más estratégica. Estados Unidos necesitaba fortalecer sus lazos con los países de América Latina para contrarrestar la influencia soviética en la región. En este contexto, resolver conflictos pendientes con sus vecinos, como el del chamizal, se volvió más importante. Y es que en ese aspecto Estados Unidos es muy, pero muy inteligente. O sea, ellos saben que en algún momento pueden usar diferentes cartas para resolver diferentes asuntos y que eso después les beneficie en gran medida para otros intereses más importantes. Así pues, llegó la resolución del conflicto con el gobierno de Kennedy y López Mateos. Y esto sucedió en la época de 1960, bajo el gobierno del presidente mexicano Adolfo López Mateos, que duró entre 1958 y 1964. Y el presidente estadounidense en ese momento era John F. Kennedy, que duró desde 1961 hasta su muerte en 1963. Cuando el conflicto finalmente encontró una vía de solución, Kennedy, con una política exterior más enfocada en mejorar las relaciones hemisféricas, vio en el chamizal una oportunidad de demostrar la buena voluntad de Estados Unidos hacia México. En 1962, durante una visita oficial a México, Kennedy expresó públicamente su interés en resolver la disputa. Un año después, en 1963, los gobiernos de ambos países llegaron a un acuerdo formal. La firma del tratado se realizó bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, quien asumió el cargo tras el asesinato de Kennedy. Ahora, el tratado del chamizal estipuló que Estados Unidos iba a devolver la mayor parte del terreno en disputa. Es decir, no devolvieron todo el terreno, pero sí la gran mayoría. Además de comprometerse ambos países por arreglar el asunto del río Bravo, porque necesitaban que esto no volviese a pasar. Y la única forma era encauzar el río en una estructura que permitiera que esto no ocurriera más adelante, de que la naturaleza pues hiciera estragos y volviese a cambiar el curso del río. Así que en ese caso, México recuperó alrededor de 177 hectáreas de tierra, que son estas que estamos viendo actualmente, que hemos venido recorriendo, pero Estados Unidos conservó una pequeña porción que ya estaba urbanizada en El Paso. Para esto se hizo una ceremonia y ese acto simbólico de devolución se celebró en 1967, cuando Lyndon B. Johnson y el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, que duró entre 1964 y 1970, se reunieron en Ciudad Juárez para oficializar el traspaso de tierras. Este evento fue importante, no solo por el hecho de
devolver el territorio, sino por la forma pacífica en que se resolvió un conflicto centenario sin violencia ni confrontación. Bueno, antes de explicarles cómo hicieron con el río, vamos a ver si logramos cruzar esta avenida, que está bastante peligrosa porque no hay cruces peatonales en sí en esta zona. Vamos a hacer todo lo posible. Cada vez estamos más cerca. Vean que pasan mucha cantidad de gandolas, de maquinaria pesada y bueno, de tránsito vehicular normal, así que hay que tener muchísimo cuidado. Miren, todo esto sigue siendo los terrenos del Chamizal. Fíjense que pasa una vía interna, pero que no es usada tanto como esta de acá. Miren, cosas que podemos encontrar aquí. Dice: precaución, tubería a presión bajo tierra de gas natural, no cavar, no golpear, no construir. Yo no sé si será verdad eso o será simplemente para que no hagan pues construcciones cerca de la frontera y sea después más fácil cruzar por cualquier lado. Pero sí dice que hay tubos de alta presión. Tenemos ahí la parte que identifica pues este punto de la carretera. Y amigos míos, sean bienvenidos a la frontera natural del río Bravo. Este río es el que divide Estados Unidos de aquel lado del muro, con todos esos alambres y vallas del lado mexicano que está justo de aquel lado. Fíjense todo el terreno que hemos tenido que recorrer para poder llegar lo más cerca posible a Estados Unidos. Ese tránsito que ustedes ven de aquel lado, ese tránsito es estadounidense. Fíjense la cantidad de luces que hay cada ciertos metros. Fíjense ustedes que estuvimos viendo en el video, en el episodio anterior, parte de estas vallas, pero las veíamos a través de pues las rejas del cruce peatonal, pero aquí lo podemos ver muchísimo más claro. Fíjense, el río no está seco, pero está empotrado en esta estructura de concreto, y esto fue lo que precisamente hizo en asociación Estados Unidos con México para que no volviese a ocurrir el incidente del Chamizal, porque imagínense que el río, con todo este cambio que hay constantemente en pues la naturaleza, el cambio climático, las inundaciones, todo eso, imagínense ustedes que además tengan que lidiar con el hecho de que el río cambie su curso a cada rato. Sería una complicación de verdad. Fíjense allí que también hay patrullas que pues están custodiando la frontera. Ya veo 1, 2, 6 camionetas. Ahorita justo la vamos a ver pasar por aquí, probablemente. Y pues lo que hacen es custodiar esto de que nadie cruce por aquí a pie. Tampoco sería nada sencillo ni nada fácil. Ni el cruce a pie ilegalmente es muy común hacerlo, seguramente por esta parte. En 1964, tras el acuerdo tanto de México como Estados Unidos, colaboraron en un proyecto para rectificar y controlar el flujo del río Bravo. Este esfuerzo incluyó la construcción de una canal artificial para estabilizar su cauce, evitando futuros cambios. Este canal fue diseñado para mantener la frontera estable y prevenir la erosión del territorio. Por eso, el río Bravo ahora corre más cerca del lado estadounidense del parque El Chamizal, pero está en una ruta controlada y no el resultado de un proceso natural. Entonces fíjense que el Chamizal está justo del otro lado de allá y todavía, miren, hay una extensa cantidad de terreno como vimos, y el río está más pegado a la frontera de Estados Unidos del muro. Pero esto fue algo a propósito, algo que se determinó de esta manera. Fíjense lo atentos que está la patrulla fronteriza, que separó la camioneta que les dije que venían justo ahí. No quiero como apuntarlos directamente, aunque están del lado estadounidense, no deberían de inmiscuirse como a los asuntos de México de este lado mucho en este sentido, porque estoy del lado mexicano, pero sí que cuidan mucho la frontera. Ellos me tuvieron que haber visto desde que yo estaba en el parque, prácticamente me tuvieron que haber visto que yo estaba cerca de este sitio. Y fíjense que ahí viene otra camioneta más abajo de lo que ya la otra está parada en la parte de arriba del muro. Está justamente pasando casi a la altura del río, por si al caso me tienen que intersectar. Mira, ahí está en el medio. Pero bueno, yo no quiero seguir asustándolos ni quitándoles su trabajo. Miren eso, está justo pasando allí. Miren, y todavía no se van. Yo supongo que hasta que yo esté aquí, ellos no se van a ir. Fíjense que están en todo mi frente de aquí. Yo ni siquiera me quise asomar a ver si la otra patrulla que pasó más por debajo está también parada ahí en ese mismo punto, pero ellos siguen allí parados, ¿ok? Si ustedes querían saber cuán cerca pueden llegar a la frontera de Estados Unidos en este punto, pues más cerca de esto no lo van a poder hacer, porque fíjense que en menos de 5 minutos llegó la patrulla fronteriza al punto del que yo estaba y se pararon allí, ¿ok?
bueno, a lo mejor yo digo que no debe ser muy común traspasar la frontera de este lado, pero pueden suceder casos fortuitos en los que la gente, bueno, tienta la suerte y dice, lo voy a intentar por aquí, me lanzo por aquí. Pero como siempre les he dicho, amigos míos, no hagan eso, no crucen las fronteras ilegalmente. Emigrar hacia un país es lo suficientemente duro de la manera legal como para además acrecentar un problema de migración, un problema de estatus legal. Nunca les voy a recomendar emigrar ilegalmente a ningún país. Así que si ellos me quieren detener al intentar cruzar, lo van a hacer sin ningún tipo de complicación ni problema. Pero yo, para que ellos dejen los nervios y yo dejar también mis nervios, vamos a regresar más cerca del Parque Chamizal. Bueno, no les voy a negar que sentí un poco de intimidación, me sentí intimidado, un poco asustado, la verdad. Siguen ahí las patrullas, sigue ahí la camioneta y sigue pasando otra. Ellos me están viendo con unos gran binoculares a ver exactamente por dónde voy, a dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, y probablemente deben de estar escuchando también lo que estoy diciendo, porque seguramente están muy bien equipados. Sí, se puso una patrulla ahí, espera a ver qué hacía. No, y muchas de las veces les disparan. ¿Sí? Sí. ¿En serio? locos. ¿Disparan? Pero tipo tiros de advertencia. Sí, o sea, no tiene que haber acercamiento ahí. O sea, pero ni siquiera ahí donde estuve yo. ¿No? También aquí hay personas que cuidan. Perro. Mira, él dice que a veces viene el helicóptero y vas a... ¿En cuando serio? viene alguien, claro, cuando hay alguien por ahí. Y estás dentro de tu territorio en todo caso. Yo me estoy riendo, pero de la manera nerviosa. O sea, y yo estoy dentro del territorio mexicano en ese momento, pero como estaba tan cerca, pero yo me imagino que ellos también vieron las cámaras y se imaginaron que yo estaba grabando alguna especie de documental o algo, o registrando algo allí. Esperemos. Porque me dice que también hay gente aquí que custodia, ¿no? Del lado mexicano también se custodia el asunto. No lo intenten en casa, esto es solo para fines educativos, informativos. Y desconocidos porque Y no desconocidos sabíamos. porque no sabíamos. Tampoco hay ningún letrero de advertencia que diga no te acerques a menos de tantos metros o a más de tantos metros. La verdad que no hay ningún tipo de letrero allí, por lo menos en la zona que yo me acerqué lo máximo posible. Ahora, nuestra defensa, cuando estuvimos en Tijuana, tocábamos hasta ese, Ah, a ese sí. muro y no pasaba nada también. Me imagino que habrán fronteras más complicadas que Custodiadas, otras y ajá. custodiadas que otras, porque de verdad, cuando estuvimos en Tijuana, cuando les estábamos explicando al inicio de esta serie que intentamos cruzar a pie la frontera por allí y no pudimos, hay partes, sobre todo ya en donde está el mar, que tú puedes tocar inclusive el muro, pues, y hay gente que pasa la mano para el muro y tal. Un riesgo que no voy a volver a correr. Que no sabía que estaba poniendo mi vida en riesgo. O sea, yo me estoy riendo ahorita porque no pasó absolutamente nada. No sé también si creerle al 100%, porque yo no voy a estar exagerando aquí de más, ni nada por el estilo, ni estar aquí dramatizando lo que no haya que dramatizarse. Bueno, ahí estaba el chico también y dijo, esas patrullas, porque Gabo me estaba explicando, yo me quedé sentada y me quedé hablando con él, yo tenía todo el rato ahí hablando con él. Cuando regresa Gabo que cuenta eso, ya el muchacho me había dicho lo otro y el chico dice, no, es que incluso lejos ahí. Entonces cuando Gabo le explica, le dice, no, ya desde esa distancia, esa patrulla es la que dispara. Y Gabriel, que esa es la patrulla que se acercó cuando yo estaba Entonces, pasando. claro, pasó la patrulla de vuelta otra vez. Y yo le digo, mira, esa es la camioneta que estaba parada ahí enfrente cuando yo estaba. Y él me dice, bueno, esas son las que le disparan a la gente. Border Patrol. O sea, la patrulla de frontera no te dispara, son esas camionetas blancas Picot. Y son muchísimas, o sea, ustedes vieron, conté como 10 camionetas de esas por toda la broma. O sea, no sé si O sea, no sé un caso especial, Exacto, alguien realmente no sé. que iba a pasar, pero realmente no veo que tenga sentido, ¿verdad? Que le disparen a alguien nada más por estar cerca. O sea, no sé, yo me imagino que también verán las intenciones, ¿no? De la gente. Tú estabas con cámara. Yo estaba con una cámara, estaba con el teléfono en la mano, no tenía un morral, no tenía nada. Pero no sé, díganme ustedes que viven en Ciudad Juárez o que vivan en ciudades cercanas a las fronteras con Estados Unidos. Sí, ¿Han oído esto? ¿Es cierto o es simplemente una exageración de la gente del lugar que, bueno, ustedes saben que siempre Escuchan un tiro al aire y piensan Exacto. que están disparando a O de quemarropa. algún caso puntual y ya dicen, no, esto es siempre, o qué sé yo, no sé si ya lo están exagerando o realmente estuve como en riesgo de lo que el patrullero en ese caso quisiera hacer, pues. Esta aventura ha llegado a su fin, yo espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que se hayan instruido acerca de otros temas diferentes del mundo que nos rodea, en este caso, de este lugar en particular, muy peculiar además, que tiene una historia detrás y que actualmente siguen habiendo problemas de fronteras, siguen habiendo problemas de disputas, siguen habiendo una sinfín cantidad de asuntos relacionados a, pues, simplemente estar de un lado o del otro. Yo espero que se lo hayan disfrutado. Si no se han visto los otros episodios, vayan a vérselo porque no tiene desperdicio esta miniserie. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Verifiquen allí en el botoncito de suscribirse. Si nos quieren seguir a detalle, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ Y Angeliana acá. y su canal está también en la descripción del video. Así que nos vemos en un próximo video. Por México, bye bye, se les quiere.